Muchas gracias por estar acá, por haberse conectado. Lamentamos los inconvenientes técnicos que tuvimos al principio. Había una restricción para el acceso que casi no logramos quitar y esa es la razón que no hayamos iniciado a tiempo con el espacio. Bueno, este espacio que hemos llamado Clase Abierta, reflexiones desde Zygmunt Bauman en respuesta a las preocupaciones de mayo de 2021 en Colombia, nace como una iniciativa del curso Sociología de las Organizaciones, en el que están matriculados en este momento los estudiantes que aparecen como ponentes, y yo soy la docente. Mi nombre es Ana Marcela Londoño Silva. Me voy a presentar brevemente para, pues, como entender un poco de dónde surge este espacio. Yo soy psicóloga, he trabajado en mercadeo durante 10 años, soy magíster en ciencias de la organización y actualmente estoy realizando estudios de doctorado en psicología social. Llego al curso y además de que llego a un curso de sociología empresarial, como se llama, pues comenzamos a vivir todo lo que estamos viviendo como país, ¿no? En este momento, y que se inicia el día 28 de abril. Digamos que en medio de todas estas preocupaciones, coincide, digamos, estas preocupaciones con las lecturas que estábamos realizando de Zygmunt Bauman en el momento en el que estábamos en el curso. Y esas lecturas permiten comenzar a hablar y a reflexionar sobre sobre lo que estábamos viviendo como país de una manera muy interesante a partir de la mirada de este autor. Entonces, pues con esas reflexiones que traían Diana, Karen, Wilber, Jenny, Juan Diego, que son los estudiantes que conforman el curso, pues nace la iniciativa de este espacio con el fin de que no se quedara reducido o limitado al encuentro de 6 personas, pues que eran ellos y yo, sino que pudiéramos compartirlo y sacarlo de los límites del curso y de los límites de lo que sería un salón de clases si estuviéramos en el espacio físico, y por esa razón decidimos llamarlo clase abierta. Es como si fuera un espacio de clase, pero un espacio de clase para todos y no solamente para quienes están matriculados, e incluso tampoco es exclusivo de quienes hacen parte de la institución, sino que también pues dirigido a ciudadanos, ¿no? A todo tipo de público. Entonces, pues bienvenidos al espacio. Esperamos que nos resulte muy bien, que sea nutritivo para todos, que todos aprendamos en los distintos roles en los que participemos hoy y podamos seguir pues las ideas que nos compartirán. Bueno, yo les quiero contar un poquito. Zygmunt Bauman, para quienes no hayan tenido la oportunidad de leerlo o de escucharlo, fue un sociólogo y filósofo polaco, además judío, y creo que esta condición sociopolítica y religiosa, tener origen judío, creo que se asocia con la sensibilidad social que lo caracterizó y que caracterizan sus obras, y además una sensibilidad social que coincide con lo que uno llama pensamiento crítico. En esa medida, pues es un sociólogo que pone de alguna manera el dedo en la llaga a través de sus obras, señalando y denunciando cómo hay distintas dinámicas sociales y económicas que de alguna manera ponen en jaque la dignidad humana y generan condiciones de vida desastrosas, si me permiten la palabra, para algunos seres humanos. Adicionalmente, a lo mejor lo hemos escuchado o lo conocemos por toda su propuesta de modernidad líquida, de la liquidez de la vida, asociada con el desarrollo del capitalismo y el neoliberalismo. Entonces habremos escuchado modernidad líquida, amor líquido, ¿sí? Y no recuerdo qué otras cosas pues que cualifica de líquidas. Los textos que revisamos de él, para tener una idea, digamos, desde dónde se van a compartir las ideas. Estas ideas surgen de la lectura de capítulos de distintos libros, principalmente el libro Pensando Sociológicamente, que es un libro en el que Bauman comparte autoría con
con Tim y, bueno, escriben este libro juntos. Algunos capítulos del libro Ceguera Moral, la pérdida de sensibilidad en la modernidad líquida. Algunos capítulos del libro Daños colaterales, desigualdades sociales en la era global. Fue también alguien bastante crítico con el asunto de la globalización, en el sentido de cuestionar un poco los efectos y las consecuencias no tan positivas de la globalización para la vida humana. Y el libro Vidas desperdiciadas, la modernidad y sus parias. Esos son los 4 libros de los que pues leímos capítulos diversos y cada uno ha leído distintos capítulos de estos libros y son como el marco, el encuadre, digamos, desde el cual cada uno pues expresará sus ideas y sus análisis respecto a lo que estamos viviendo. Espero entonces que pues pueda ser bastante nutritivo y nos permita discutir, nos permita aprender y nos permita también reflexionar como ciudadanos, que es el propósito del espacio. Entonces vamos a iniciar con nuestra primera ponencia de hoy, que está a cargo de Juan David Murcia Berríos, estudiante de Administración Financiera. Le doy la palabra a Juan Diego. Juan Diego, adelante. Ok, muy buenas noches para todos. Le doy gracias a la profesora que nos ha brindado este espacio para compartir y de pronto dar un espacio de reflexión para los compañeros y los asistentes que nos acompañan en el día de hoy. Me presento, voy a hacer una breve presentación. Soy estudiante de Administración de la Universidad de Neiva. De pronto me disculpan el sonido, pero es que vivo al lado de una avenida principal. En algunos momentos se van a presentar algunos sonidos que van a ser un poco incómodos. Entonces, hago parte de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa de Administración Financiera. Voy a realizar la presentación, voy a dar para toda la presentación. Bueno, en lo que vemos Okay. La presentación, voy a dejar un link para registrar asistencia en el chat, ¿vale? ¿Me confirma si se está visualizando? Sí, sí se ve. Ok, entonces la temática que vamos a abordar es de acuerdo a la situación, como lo hablaba anteriormente la profesora Ana Marcela, y vamos a hablar sobre los individuos entre lo establecido y lo diferente. En cuanto a la temática que estamos llevando a cabo en relación a la situación que está atravesando el país, entonces vamos a hablar directamente sobre qué es la sociedad y cómo ésta se conforma. Entonces, cuando hablamos de sociedad, decimos que son un grupo o un movimiento de personas la cual está siendo dirigida hacia un objetivo en común. Así es como nos lo plantea el Bauman, y entonces nos permite explicar que estamos insertos nosotros como personas de la vida cotidiana natural, estamos insertos en la sociedad y aunque no queramos, estamos siendo partícipes de algún movimiento. Solamente el hecho de ser persona, estamos participando en una vida colectiva y esto está definido a través de una moral o una cultura, una política. También lo hablaba de la forma en cómo se define por parte de la religión, que era un grupo, un movimiento que partía de allí y que estos movimientos cuentan con unas reglas, la sociedad cuenta con unas reglas, la cual está siendo dirigida y conlleva a estas personas. Entonces son múltiples colectividades que se abre paso en la sociedad a diario y que somos
somos videntes de la situación, de todas las situaciones y todos estos grupos o movimientos, como lo llamaba Bauman. Y también nos decía que como partícipes de la sociedad, tiene también límites, no era algo que era deliberadamente y siendo partícipes de la sociedad. Estamos regidos bajo unas leyes, unas normas, hablándolo de esta manera, por el cual nosotros estamos sometidos, aunque no queramos, estamos sometidos y debemos cumplir con estas reglas. Relacionándolo con la situación, cuando decimos que estamos sometidos a unas reglas, a un condicionamiento social, donde nosotros como personas no tenemos la opción tal vez de pensar diferente, de exponer nuestro pensamiento, porque ya realmente la sociedad tiene establecido lo que es verdadero y lo que es correcto bajo los parámetros, como lo hablaba anteriormente, de la política, la moral, porque ya se encuentra establecido lo que es verdadero y lo correcto. Se dice que lo que es correcto parte de lo que es monótono o cotidiano y constante. Fuera de allí no existe otra realidad que sea válida para la sociedad. Entonces nosotros como individuos estamos sometidos a la sociedad y nuestro carácter y nuestra vida se basa bajo parámetros que están siendo moldeados diariamente en modelos de vida y nuestra manera y nuestro disciplinamiento se va moldeando de acuerdo a estas características de la sociedad. Cuando hablamos de moldeamiento y cuando hablamos de sociedad y las leyes y las normas que nos reprimen a nosotros como sociedad y como humanos, y cuando decimos que como personas no tenemos derecho tal vez de expresar nuestras ideas y no tenemos la opción de pensar diferente, al haber una opresión en el pensamiento humano, en algún momento hay un límite donde nosotros estallamos porque nos limitan y tenemos un marco de vida el cual no debemos salirnos. Esto trae caos ante la situación, los problemas, porque el pensar diferente nos va a traer problemas y nos está limitando a lo que ya está establecido. Entonces, el pensar diferente se ha visto a través del tiempo y la historia como algo que puede traicionar el orden de lo que ya está establecido, el orden de las cosas que ya están parametrizadas ante la sociedad. Porque ya existen unas reglas en cuanto a lo verdadero y lo correcto, que es lo que ya está determinado ante los diferentes grupos sociales, movimientos. Ok, entonces, relacionándolo esto en cuanto a los medios de comunicación y las redes sociales, decimos que esto es un factor muy importante del condicionamiento de las personas, ya que los medios de comunicación y las redes sociales nos proporcionan una cantidad y variable información, el cual nosotros estamos ingiriendo y estamos recibiendo diariamente, y básicamente lo que esto hace es condicionar y cambiar nuestra perspectiva o la manera de la visión, la manera en cómo vemos las cosas, y a partir de allí se define lo que realmente está bien y lo que está mal, ya que esto nos condiciona. Y nosotros como persona, la invitación es a reflexionar, ya que podemos no clasificar la información que estamos recibiendo a diario y a partir de allí esto puede traer problemas ante la sociedad. Tal vez al no analizar la información, a darle la otra cara a la situación o al no escuchar la opinión, esto
condiciona nuestro pensamiento y nos limita, de que lo que realmente recibimos por este lado ya es así y fuera de eso no hay ninguna otra realidad. Esto define lo que realmente nuestras acciones muchas veces depende de lo que nosotros pensamos, y a partir de allí eso se va a ver reflejado en nuestro vivir diario, en la manera colectiva en que nosotros actuamos ante la sociedad. Entonces, yo creo que es muy importante recapacitar, mirar la historia, reflexionar y tal vez pensar en cómo nuestro pensamiento ha sido cambiado a través del tiempo y cómo ha influido los medios de comunicación para que nuestro pensamiento cambie y cambie la perspectiva, la visión de las cosas. En este sentido señalo muy particularmente los medios de comunicación, ya que es muy evidente cómo una información o un mal mensaje puede explotar, puede hacer que una persona actúe frente a una situación o de alguna manera señale algún grupo, algún movimiento. Entonces yo creo que es muy importante que reflexionemos, clasifiquemos la información, vayamos a las fuentes de información y realmente visualizar si lo que estamos recibiendo es para nuestro bienestar como persona, como humanos, y lo que nosotros recibimos ahí, y a partir de allí vamos a actuar y vamos a ir ante un campo social, es realmente lo que va a producir un bienestar para la sociedad. Y es tan importante este punto, yo creo que es muy importante y juega un papel muy importante ante la sociedad, porque los medios de comunicación juegan con nosotros y pueden cambiar totalmente. Entonces, ¿qué es lo que realmente ellos nos quieren transmitir a nosotros y qué nos quieren hacer creer? Porque a partir de estas noticias, de estas cosas, nosotros vamos a considerar qué es lo que es verdadero y qué es lo correcto, y esto va a depender de las maneras en cómo narremos la situación, la manera en cómo esto se va a abrir ante un campo de personas. Entonces, ahí les traía un ejemplo que me pareció muy interesante, que fue una publicación de una portada por parte de la revista Semana, y la cual nos narra una situación en la que evidentemente una joven declara que fue violada agredidamente, agredida sexualmente por parte de un policía, y también por otro lado cómo narra que una mujer agente de policía, ella era una patrullera de la policía, dijo que fue abusada por un ciudadano. Entonces ahí están las dos versiones, está como el versus, y independientemente de la persona que haya cometido estos hechos, es un ciudadano civil, y muchas veces este tipo de información puede distorsionar y la manera de cómo nosotros vamos a ver este tipo de personas, un patrullero y también el civil. Entonces, a partir de allí decimos que los medios de comunicación tienen la capacidad de distorsionar la realidad. Lamentablemente, tienen la capacidad de cambiar la manera de ver las cosas. Y también esto influye mucho en cambiar nuestra posición frente a las cosas, ya que puede distorsionar la realidad, y esto creo que es un punto bastante grave, porque evidentemente se puede ver que no hay justicia y que ante cualquier situación, el hecho que se haya presentado allí, juntas personas son ciudadanos y ambos realmente deben ser judicializados por los actos que hayan realizado en este acto, independientemente de que sea una persona que pertenezca a alguna organización del Estado o una persona civil. Entonces, la idea es reflexionar en cuanto a estas situaciones que nosotros estamos recibiendo, esta información que nosotros recibimos, cuál es la perspectiva que la sociedad nos quiere mostrar de alguien o de algo. La sociedad nos condiciona día con día
con el objetivo de que nos adaptemos. Esto es algo muy importante, ya que vivimos en una sociedad que nos condiciona y es como si debemos adaptarnos a lo que ya está establecido, y creo que es muy importante reflexionar en este punto, porque realmente el estar adaptándonos a algo realmente no está mal. Adaptarnos a algo no está mal. Lo que realmente considero que está mal es a qué nos estamos adaptando, porque nos estamos adaptando a algo que realmente nos está causando daño como sociedad y como ciudadano, como colombiano. La pregunta es, ¿nos adaptamos a la desigualdad social? ¿Consideramos que es posible que nosotros como personas nos adaptemos diario y hagamos que nuestros derechos como personas se vulneren diariamente? Entonces nos adaptamos a esta desigualdad social y dejamos que las cosas se neutralicen y después se conviertan en una naturalidad que nos causa problema diario. Nos adaptamos a la precariedad laboral y económica, nos adaptamos a la pobreza, porque la pobreza en este país es real. Hace poco estuve leyendo un artículo donde decía que de Colombia el 60% de la población más vulnerable, un 17% de esa población solamente tiene derecho a una comida al día. Entonces yo quedé bastante sorprendido, wow. Y realmente es una desigualdad social en la cual no me importa cómo vive la persona de allá, no me importa qué situación está pasando, sino que yo vivo bien y me centro en eso, en mi vida, y no me importa el resto. Nos debemos adaptar a esas situaciones, nos debemos adaptar a ver niños en la calle pidiendo plata para poder tener comida, para que una persona de esas, si uno a veces llega a hablar con un tipo de persona de esas, muchas veces no tiene ni siquiera acceso a una educación digna. Entonces, nosotros debemos adaptarnos, o sea, adaptarnos a una sociedad no es complicado, porque la sociedad no, nos condiciona y nos adapta, pero nos debemos adaptar a estos cambios que nos está afectando a nosotros como personas. Nos debemos adaptar a la situación de La Guajira, donde mueren niños diariamente por desnutrición. Entonces, considero que es muy importante reflexionar en este punto y, como repito, adaptarnos en realidad no es malo. Adaptarnos a la sociedad y a la desigualdad está el error. Entonces el problema parte en el momento en el que neutralizamos esto y naturalizamos esta vida y esta condición social para las personas, donde nos hacen meter narrativas que nos dicen, hey, usted con lo que tiene debe salir adelante y dele gracias a Dios porque hay personas que no tienen más, así que eche para adelante y sea un berraco porque lo que tiene es camino por delante. Entonces son cuestiones que realmente están mal y nos está afectando a nosotros como sociedad. Es momento de recapacitar, de pensar como personas. Debemos adaptarnos a estas leyes, a estos gobiernos, a estas condiciones de vida que nos afecta a diario. Entonces le ponemos a la precariedad narrativas ideológicas de superación, de que debemos ser berracos y que debemos salir adelante, que con lo que hay, con eso debemos trabajar y debemos darle gracias a Dios a eso. Entonces, yo creo que de pronto no es de conformarnos con lo que tenemos, sino de recapacitar, de reflexionar como personas y como humanos, de pensar en la persona que tengo al lado y tal vez en las nuevas generaciones que vienen por delante. ¿Qué es lo que estamos construyendo para ellos? ¿Un mejor país? ¿Una mejor sociedad? ¿O una sociedad que los va a adaptar a vivir cada vez en la precariedad? Entonces la invitación para todos es eso, reflexionar. Creo que es muy importante que pensar un momento en la situación y considerar si realmente debemos quedarnos sentados o salir a hacer valer nuestros derechos. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Tal vez si alguien tiene algo por retroalimentar o nos quiera compartir, dar un aporte, o si tiene alguna pregunta, con mucho gusto podemos
atenderle de alguna manera, abrir un espacio de debate y podamos compartir las ideas de cada uno. Muchas gracias, profesora Ana Marcela, y a los asistentes. Muchas gracias a ti, Juan Diego. Creo, a mí me resulta, pues realmente me entusiasma poder escuchar, no sé, un poco las preguntas que tienes, y también me conmueve como algunas cosas que señalas, ¿no? Pero bueno, damos la palabra para preguntas, para pues, comentarios, ideas que se quieran poner sobre la mesa a partir de estos elementos que trae Juan Diego. Profesor Eduardo, adelante. ¿Podemos ir levantando la manito, por favor? Quienes quieran participar, le doy la palabra entonces al profesor Eduardo, que ha levantado la manito. Profesor Eduardo. Bueno, no sé qué pasó. Les recuerdo el registro de asistencia, lo voy a volver a enviar en el chat. Mientras el profesor, pues, no sé si le esté fallando de pronto el micrófono o algo en la llamada, entonces, pues, damos la palabra a otro participante. La idea es que, pues, este espacio es un espacio de encuentro de comunidad y que construyamos comunidad a través de la palabra, ¿no? Del uso de la palabra. Entonces, pues sí nos interesa que haya diálogo, ¿no? Los animo a participar activamente con preguntas, con comentarios. Sara. Hola, profe, buenas noches y Hola, compañeros. Sara. Bueno, pues escuchando todo lo que dice el compañero, yo quisiera saber todo lo que ha leído y ha investigado, ¿cuál sería una de las soluciones para que nuestros derechos se cumplan y que no nos dejemos llevar por la mala información y por seguir luchando por algo, por lo que estamos luchando en este momento? Así unos no salgan y otros estén en la casa por ciertas razones. Me gustaría saber no solo la opinión de él, sino pues de los compañeros, cómo sería importante el pensamiento de cada uno de cómo podemos solucionarlo o cómo creen que se va a solucionar si seguimos así o qué esperan más adelante. Juan Diego. Ok. Ok, sí. Yo creo que es muy importante nuestra posición en estos casos. Entonces, considero que las grandes acciones, sí, acciones empiezan por cosas muy pequeñas. Entonces, aunque hay personas que no pueden ni siquiera salir a marchar a las calles, yo creo que una manera muy, muy útil de hacer, de difundir, pues, una manera muy de oponerse a estas cosas o de hacer valer esta situación es por medio de un teléfono móvil. Pero partiendo también de lo que hablaba anteriormente, creo que es importante clasificar la información que recibimos, porque recibimos mucha información, pero tal vez si no la clasificamos pueda que esté errada, entonces la mala información puede llevar a otro caos, la desinformación. Entonces hay pequeñas acciones que también pueden mejorar la sociedad y yo creo que es muy importante. El efecto mariposa. Las pequeñas cosas pueden llegar a ser grandes a través del tiempo. Muchas gracias, Juan Diego. Soleimer ha levantado la mano.
Hola, buenas noches para todos. Bueno, pues yo realmente no quiero hacer una pregunta, sino una opinión, ¿no? Frente a la presentación que hizo el compañero y hablaba sobre, pues, no dejarnos influenciar, sobre que ya se ha establecido, pues, como tal, pensamientos, lo verdadero y ese tema. Y pues frente a la situación actual, que es lo que él lo está relacionando, y es que yo creería que siempre cada uno, pues lo digo en lo personal, no siempre se duele por el prójimo, por ayudar. Tal vez no soy de las que sale a la marcha, pero sí está de acuerdo con todo lo que estaba pues sucediendo para hacer un cambio, pero también creo pues que la problemática más grande que parte es de la corrupción, ¿sí? O sea, por eso estamos así. Ese es para mí como el elemento más grande que hay y por eso estamos como estamos en este momento, porque yo digo, bueno, ni siquiera es el presidente el que queda con esa plata, sino todo el reguero de gente hasta que la persona más pobre no recibe y los que reciben una miseria. Entonces creería que ese sería como el factor aquí del problema. Muchas gracias. Gracias, Oleimer. Muy valioso tu aporte. No sé si Juan Diego quieras reaccionar, decir algo frente a ese comentario. Claro. Me pareció muy interesante algo que ella mencionó y es no solamente pensar en uno mismo, no ser egoísta. Y yo creo que el colapso de un pueblo comienza cuando no piensa en la persona que tengo al lado. Y pero también hablándolo, viéndolo por otro lado, los entes gubernamentales, las personas que nosotros hemos puesto en ese pedestal, son las que nos están causando este desastre. Entonces, es momento de ver también la historia, recapacitar y ver hacia la historia. Gracias, Juan Diego. Bueno, aquí ya se han animado varias personas a compartir, entonces vamos en orden. Fernando. Muy buenas noches, profesora, ¿cómo está? Hola, Fernando. Adelante. Bien. Bueno, yo tengo pues también una observación acerca de esa problemática. Pues lo que pasa es que muchas personas ven la situación en diferentes ópticas, ¿sí? De pronto a la persona, a un empresario, pues le está dificultando todo lo que está pasando con sus bloqueos, etcétera, todo lo que pues sucede alrededor de una ciudad que no permite que fluya una economía, perdón. La persona del común que tiene en ese momento un desempleado o aquel empleado que tiene que salir a rebuscarse el sustento diario por X o Y motivo, pues vendiendo cosas o siendo como una persona independiente, está, perdón, el otro, otras personas que pues tienen su empleo, que reciben una buena remuneración y de pronto pues no, se hacen un poco apáticos al problema que sucede, pero yo sé que nos involucra a todos de que siempre cuando hay un paro se busca o hay una manifestación de esta se busca un bien común para todos los habitantes de un país, pero son las formas de cómo manifestarse, ¿sí? Como decía la compañera ahorita, hay personas que no salen a hacerlo, yo por lo menos no lo he hecho, ¿sí? Pues de pronto mi trabajo no lo ha permitido, pero sí estoy de acuerdo en que hay que presentar, digamos, una protesta por cosas que nos quieren imponer de manera absurda y en un momento absurdo, ¿sí? De todas maneras es respetable todas las formas que se hacen, pero con lo único que no estoy de acuerdo es con como convivir o secuestrar a las personas, no hablando tanto secuestrarlos, sino convivir de que una persona siga viviendo comúnmente, porque ya en medio de todo esto que ha pasado ya se ha pronosticado un miedo, ya la gente teme el salir, la inseguridad ha crecido, con todo lo que pasa ya uno se siente como muy cohibido, más por las protestas o por todos esos cierres que hay, como también el problema de salud que tenemos, ¿no?
Entonces, yo los invito pues a reflexionar de una manera pues como más analítica y ver o sacar las cosas positivas y también las negativas de todo lo que está pasando y hacer como un balance a eso y también a veces nosotros mismos tenemos la solución, sino que nos dejamos manipular de los gobernantes y nosotros con el voto tenemos la solución de cambiar esto, ¿sí? Lástima que la corrupción reine de primero en este país, ¿no? Pues esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a recoger las dos intervenciones siguientes y allí le pediría entonces a Juan Diego, después de esas intervenciones, como que cierre ya con, pues como con las ideas que quisiera dejar allí después de esas intervenciones antes de pasar a la siguiente ponencia. Bueno, vamos con Wilmar. Buenas noches para todos. Bueno, yo quiero compartir una ponencia un poco ácida, tal vez realista. Algunos dirán que es un poco pesimista, pero pues bueno, serán ustedes los que me den la razón cuál de estas es. Pienso que en Colombia se ha vuelto muy difícil sobrevivir porque se ha desencadenado por muchos años una falta de participación del ser humano como ciudadano. Y hoy en día eso se ha convertido en una bola de nieve tan gigante que lo que actualmente intentamos realizar con protestas, con desacuerdos y con todo esto que está sucediendo, creo que al final del ejercicio no vamos a poder cambiar muchas cosas. Y si en nuestra intención está poder tener un mejor modelo de gobierno o de administración de todos los recursos, no creo que podamos llegar a un punto deseable, o por lo menos que cumpla las expectativas que queremos. Pienso que esta situación de cómo administrar el país se dejó avanzar de una manera tan crítica que hoy en día simplemente manifestamos nuestro inconformismo, pero personalmente yo en un futuro no veo una Colombia como un país con un futuro. Como colombiano y como persona, como ser humano, me siento atascado, me siento en un país en donde por más que deseo crecer, por más que deseo tener una calidad de vida mejor, tanto para mí como para mi familia, y creo que es el propósito al final del ejercicio para todas las personas, siento que es como si uno nadara en un río en contra de la corriente. Te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas, pero es muy difícil avanzar. En ese contexto, llegas a un punto en donde, sin darte cuenta, te vuelves egoísta. ¿Por qué? Porque en ese esfuerzo, en esa lucha por querer tener una mejor posición económica, encuentras por cosas de la vida una opción en la cual te sientes cómodo y de pronto no llegas al punto que quisieras llegar, pero tampoco estás tan mal. Cuando uno adopta esa posición y se acostumbra a ella, uno es egoísta con los demás, porque tal vez uno lo logró, llegó, se siente cómodo, pero hay otras personas que no lo lograron o no lo han logrado o definitivamente renunciaron, tiraron la toalla en el proceso y hoy en día son aquellas personas que mencionaba el compañero que no tienen una alimentación decente, mínima, no tienen calidad de vida, no tienen dónde dormir, no tienen qué comer, no tienen educación, pero a mí no me interesa saber esas preocupaciones o esas dificultades de ellos porque yo sí lo logré. Entonces, siento que todo el sistema ha conllevado a que unos pocos traten de sobrevivir y cuando alcanzan ese punto, dejan de pensar en los demás y se concentran simplemente en tratar de disfrutar ese poquito que han logrado. Espero, yo creo que es el tiempo el que ha de demostrarme si estoy equivocado o no, y espero que sí. Pues que Colombia en un futuro realmente se convierta en un país con una mejor calidad de vida para todas las personas. Mi posición en este momento es que va a ser muy difícil, va a ser muy complicado,
De alguna manera siento decepción conmigo mismo, con la vida, porque tal vez las oportunidades que yo he tenido y que he podido disfrutar hasta el momento, difícilmente las van a poder alcanzar mis hijos. Y por ende, los hijos de mis hijos, peor aún. Muchas gracias. Gracias a ti, Wilmar. Bueno, vamos a dar la palabra a Sara y allí cerramos para que Juan Diego haga una última intervención recogiendo como estos comentarios para dar cierre a esta ponencia y continuar con la siguiente. Hola, profesora. Pues bueno, el compañero abrió un debate bastante complicado, pues porque en la actualidad lo estamos viviendo, entonces es súper complicado tener una posición, porque me pasa a mí, estoy a favor de todos los que acabaron de hablar. O sea, es una posición en la que uno sinceramente está viviendo todo lo que acaban de decir los compañeros. Como dijo el compañero Fernando, de que uno tener que estar cohibido a salir por el miedo, por lo que algo va a pasar. Yo estoy en esa posición, o sea, no tengo empleo y es difícil para mí. Yo también a veces deseo de que, ay, ya esto se acabe porque así como voy a conseguir empleo, ¿sí? Lo que dijo la compañera Soleimer sobre la corrupción está totalmente, o sea, lo que ella dice es así. Y como yo le escribí, la corrupción, o sea, el cambio viene por nosotros mismos, porque nosotros los colombianos somos muy egoístas. Y como dijo Wilmar, nosotros cuando queremos seguir algo sin importar qué, lo conseguimos, pero hasta un límite, porque en este país no se puede tener una mejor calidad de vida. Nosotros trabajamos para sobrevivir, más no para vivir. Y no solo pasa en este momento, sino que, digámoslo así, como dicen, en esta generación nos quisieron hacer las cosas, pero de frente. Nos quisieron meter las cosas de frente. Y muchos de nosotros pensamos que el cambio en Colombia va a ser por el presidente. Y no es así. A lo que menos le ponemos cuidado es al elegir a los congresistas. Es ahí donde nosotros nos equivocamos. Pensamos que es el presidente y el presidente no es. Es los congresistas que nosotros mismos escogemos. Y yo le puedo preguntar a mis vecinos si han votado por algún congresista y ni saben cuándo son las votaciones de elecciones hacia ellos. Entonces, es culpa de nosotros mismos, hasta nosotros mismos los jóvenes, porque yo tengo 25 años. Y desde los 18 hasta ahora yo no he votado por ningún congresista en mi vida adulta. Entonces también es culpa de nosotros, ¿sí? Y sí, este país solo es de corrupción. Y como te digo, la corrupción empieza por nosotros mismos. Entonces, como dijo el compañero Wilmar, en una semana, en un mes, porque hagamos paro, esto no va a cambiar. O sea, por más que nos pongan a aguantar hambre y luchemos y volvamos de pies todo este país, no va a cambiar. Todo tiene que cambiar poco a poco. Entonces, yo veo la necesidad, sí, se bajaron algunas cosas, pero tienen que pensar también en la gente que se está quedando sin empleo, que está aguantando hambre. Y yo sé que por la lucha que están haciendo es por algo justo, pero también tienen que ser conscientes de que tantos años, como dijo el compañero Wilmar, tantos años que no tomamos buenas decisiones, de que nos equivocamos, de que todo lo que tomamos las decisiones malas, no podemos venir a cambiarlas en un mes. Entonces, yo creería que las cosas empiezan por nosotros y empezar a ser conscientes de que si queremos un país mejor, tiene que venir de nosotros mismos, ser mejor sin pisar al vecino, sin pisar al que viene al lado, sino apoyar para hacer un país mejor. Gracias, profe. Muchas gracias, Sara. Bueno, le damos la palabra a Juan Diego para el cierre. Ok, entonces considero, teniendo en cuenta la opinión de todos, considero que es muy importante la posición de cada uno frente a la situación. Entonces, la corrupción es real. Realmente tenemos un virus que está atacando no solamente a las personas, sino desde hace muchos años está atacando una sociedad y un país completo. Entonces,
los jóvenes tenemos el país en las manos, y yo creo que con pequeñas acciones, y la idea es no olvidar esta batalla, sino hacer que las cosas cambien. Realmente somos los jóvenes los que tenemos la herramienta de nuestro país, y depende de nosotros hacer que cambie, hacer de Colombia un mejor país. Muchas gracias. Gracias, Juan Diego. Yo quisiera compartir una sola cosa, porque no quiero tampoco apropiarme ni invadir el espacio, sino procurar hacer de moderadora y facilitadora del espacio con todas las implicaciones, y una de las implicaciones pues es guardar el mayor silencio posible, pero no me quiero guardar esta pregunta en función de las intervenciones, y es: ¿qué país construimos nosotros y qué vida en común construimos nosotros a partir de las formas como nos relacionamos con los demás? Entiéndase, con nuestros propios hijos. ¿Qué les enseñamos a nuestros propios hijos a través de nuestras maneras de relacionarnos con ellos? ¿Qué le enseñamos a nuestros padres a través de las maneras como nos relacionamos con ellos? ¿Qué le enseñamos a nuestros compañeros de trabajo a través de las maneras como nos relacionamos con ellos? Y así sucesivamente, ¿sí? Al vecino, al primo, al tío, al sobrino, al señor que me encuentro en el parque, al vendedor al que le compro algo, a la señora que me atiende en la panadería. Es una pregunta que quisiera dejar allí como para que la podamos tener presente de manera constante, y poder comenzar también a conocernos y a reflexionar sobre nuestro propio comportamiento o acciones, ¿no? Bueno, perdón. Con esto cerramos entonces esta ponencia. Yo voy a detener el video allí con el fin de que no queden videos tan largos, y voy a iniciar otro video para presentar a la ponente que continúa. Bueno.